Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo, o del judaísmo en el arte de la historia. Ya no lo sabemos muy bien. Sí sabemos que hoy nos vamos a ir en busca de la burguesía judía en el siglo XIX, en la época del Segundo Imperio de Francia, y en busca de un tiempo perdido, pero poblado de artistas, coleccionistas, mecenas, salonières y socialites, fundamentales todos ellos para el enriquecimiento de los mayores museos, tanto de Francia como de Inglaterra, e incluso para el posterior expolio de los nazis. Vamos a partir del año 1495, que es cuando, tras la expulsión de los judíos de Sfarad, la familia Gradis se va a radicar en el sur de Francia, concretamente en Burdeos, y donde, con el devenir del tiempo, en el siglo XVIII, van a formar la Casa Gradis, una sociedad financiera para el comercio de ultramar de Francia en América, y que va a ser lo que hará situar a la familia Gradis entre las 200 familias con mayor fortuna dentro de Francia. En 1780 nacerá en esta familia Esther Gradis, que contraerá matrimonio con Alexandre Rodríguez Enríquez, de los banqueros sefardíes de los Rodríguez Enríquez, también radicados en Burdeos, y a partir de 1801 en París para asociarse con Isaac Pato y crear la banca Rodríguez Pato y compañía. Todos ellos gente dada al sansimonismo, que, por decirlo de algún modo, era la modernidad de la época, y también muy relacionados con los banqueros Pereira, otros banqueros sefardíes y grandes artífices del tejido industrial francés. Como digo, en 1780 Esther casa con Alexandre y van a tener 3 hijos: Eugénie, Hipólito y Léonie. Eugénie Foix va a ser una gran literata con más de 100 obras publicadas, totalmente entregada hoy por hoy al olvido de la crítica y de la lectura. Hipólito se dedicó al ensayo, sobre todo con la historia de las religiones, en su casa junto a Delacroix, y Léonie Halévy se convertirá en una escultora, coleccionista y salonière. Léonie Halévy había nacido como Hannah Rodríguez en 1820 en París, y, como cabe suponer, tuvo una infancia mullida y algodonosa junto a sus primos, muchos de los cuales se dedicaron al arte, como por ejemplo George, que fue alumno ni más ni menos que de Corot y trató de ser un gran pintor sin llegar a conseguirlo. Eugène, coleccionista de arte, uno de estos altoburgueses capaces de donar toda su colección al Museo del Louvre, y Jacques, que
una vez casado con una Bernheim, montó la primera galería de arte en París, donde colgarían desde los impresionistas a Modigliani o el mismo Kisling. En 1842, Hannah Rodríguez se casa con Fromental Alevi, de ahí su nombre, Leonie Alevi. Fromental Alevi es un compositor de no poco éxito en el momento de contraer nupcias, sobre todo por la composición de una ópera titulada La Judía, pero hoy es más bien conocido por ser profesor en el Conservatorio de París de Bizet, el autor de Carmen. Fromental fallece en Niza en 1862 para gran disgusto de su hija Geneviève, y la viuda Leonie Alevi a partir de este momento dedica todo su tiempo a dos asuntos que para ella son vitales. Por un lado, la escultura, que es su verdadera pasión, debutando en el Salón de los Independientes en el año de 1877 con un busto de Madame Krauss, y también tiene una obra, otro busto en la fachada del Ayuntamiento de París, un busto de su difunto marido. Y por otro lado, también se dedica a abrir un salón que servirá a su hija como escuela de saloniere. Geneviève Alevi, la hija de Leonie y de Fromental, había nacido el 28 de febrero de 1849. Su infancia no fue muy halagüeña, más que nada porque en su adolescencia tuvo la dolorosa pérdida del padre, y luego en la madurez asistió al deterioro paulatino de la salud mental de su madre, que acabará internada en la clínica psiquiátrica del doctor Blanche, junto a la casa donde nació Marcel Proust, mientras los alemanes bombardeaban París. De hecho, el hijo de Geneviève, Jacques Bizet, será el mejor amigo de toda la vida para Marcel Proust. Geneviève no solamente tenía el salón de su madre, sino también un salón propio, pero sobre todo al lado de su propia casa el salón de su tío Léon Alevi, que era uno de los salones más frecuentados por el todo París de la época. Por allí pasaba Alphonse de Rothschild o la princesa Potocka, que tenía también un escandalosísimo salón que abría los viernes, el salón del culto de los macabeos, donde las malas lenguas dicen que a veces las veladas terminaban al borde de la bacanal. Sea como fuere, la princesa Potocka es una personalidad que sirvió para dibujar el personaje de la duquesa de Guermantes en la obra En busca del tiempo perdido. Por allí, por este salón, también pasaba la condesa de Chevigné, amiga íntima de la misma madre de Marcel Proust, Degas o el escritor Maupassant. Geneviève en el año de 1888 dio la campanada anunciando que se casaba con Émile Strauss, abogado de la familia Rothschild y, según las malas lenguas, hijo ilegítimo de tan ilustre familia. Para más escándalo, los tres se van a vivir a un apartamento del Boulevard Haussmann, y allí, rodeados de cuadros de Monet y por supuesto de retratos de la señora de la casa, que hoy se pueden ver en el Museo d'Orsay, abre un salón los domingos que pasará a ser el salón
donde converja la florinata de la aristocracia, la intelectualidad y la alta burguesía, y que será también cuartel general de los partisanos, de los partidarios de Alfred Dreyfus en el escándalo antisemita por excelencia del siglo XIX en Francia. Madame Strauss, es decir, Geneviève Alevi, fallecerá en 1926. Los últimos años de su vida estuvo retirada del mundanal ruido, aquejada de una profunda depresión tras el suicidio de su hijo, quien se suicidó después de una larga neurastenia muy parecida a la que consumió a su misma abuela, y que cometió el suicidio 12 días antes de la muerte de su gran amigo Marcel Proust. Y ahora vamos a pasar, después de hablar de los Strauss, a hablar de los Kahn. Es decir, si alguien lo percibe, estamos hablando de los antepasados de Dominique Strauss-Kahn, el ex director del Fondo Monetario Europeo. Bueno, los Kahn son unos banqueros vieneses brillantemente enriquecidos con el tráfico de diamantes en las minas de Sudáfrica, y en 1875 se radican en París con sus dos hijos, Émile y Alphonse. Alphonse será otro gran amigo de Marcel Proust, que, bueno, en París y en esta época parece ser que todos los caminos nos llevan a este autor. Bueno, ellos, Alphonse Kahn y Marcel Proust, se conocen en el archifamoso Liceo Condorcet y serán amigos para toda la vida también. Y de hecho, Alphonse es el inspirador del carácter de uno de los protagonistas de En busca del tiempo perdido, Charles Swann. Bueno, en 1897 muere Émile Estivelle, la madre de Émile y de Alphonse, en un incendio del Bazar de la Charité, un bazar de beneficencia donde, al encender el recambio del éter para alimentar la lámpara que hacía funcionar el cinematógrafo, entonces toda una novedad, provocó un gran incendio tan sumamente fulminante que en 15 minutos acabó con la vida de 126 damas de la alta burguesía y de la aristocracia occidental, entre ellas, por ejemplo, la duquesa de Alençon, hermana de la mismísima emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Este hecho hace que Alphonse decida poner fin a sus actividades dentro del banco de la familia y dedicarse por completo a la vida contemplativa a través del arte. Se convierte en un gran coleccionista de todo tipo de obras de arte, especialmente cuadros del siglo XVII y del siglo XVIII, y también de su propia época, almacenando Manet, Cézanne, Van Gogh, Picasso, y también incluso trabajando como asesor para los Bering. Él se movía en los círculos de Charles y Marie-Laure de Noailles, y por tanto también circundaba los ambientes de Dalí, Breton, Buñuel, etc., conexiones extrañas con el surrealismo. En 1938, sin hacer inventario de una colección como dicen que nunca ha habido,
se instala en Londres porque el tema de la guerra es muy fuerte. Y en 1940, 1.400 cuadros de la colección de Alphonse Kahn pasan a ser objeto del expolio de los nazis. En 1947 conseguirá recuperar 725 de esos cuadros y en 1948 interrumpe ese rescate porque fallece. No obstante, Francia, la República Francesa, a lo largo del siglo XX ha recuperado más de 20.000 artefactos expoliados por los nazis, pero se calcula que todavía quedan por recuperar e incluso por identificar y por ubicar más de 14.000 cuadros. Primos de Émile y de Alphonse fueron Maurice y Jean. Maurice y Jean fueron famosos por haber comprado en el número 49 de la avenida de Iéna, que va del Arco del Triunfo al Trocadero, es decir, una de las grandes avenidas de París, un hotel particulier que fue construido por Paul-Ernest Sanson para Samuel de Poissy. Samuel de Poissy es un gran personaje mundano y científico también, era ginecólogo, que era amante de Sarah Barnard, quien le apodó Doctor Dios. También era un coleccionista e incluso médico de Proust. Todos los caminos, decimos, en estos momentos, de alguna u otra manera nos van a llevar por el camino de Proust. El Doctor Dios en 1898 vendió a los hermanos Kahn el Hotel Particulier y allí en 1905 había una colección de arte también bastante notable, entre los cuales cuadros había, por ejemplo, para hacernos una idea de la magnitud de la colección, 12 Rembrandts. 12 Rembrandts y más obras que fueron luego, no se sabe muy bien por qué, repartidas entre Viena, Londres y París. En este edificio, sin embargo, todavía habrá más implicaciones judías porque es donde luego, en el año de 1934, se creará o se fundará o se instalará el estudio Harcourt de la señorita Germaine Hirschfeld, una alemana cuyos padres habían emigrado a París y que después en la Primera Guerra Mundial se instalaron en Londres, y ella volvió a París para fundar un estudio fotográfico que fue lo más del glamour y del estilo, sobre todo para hacer fotografía de cine, fotografía promocional, que era indispensable que te fotografiaran en los años 50. Germaine Hirschfeld en su vida como patrona de este estudio fotográfico tuvo también problemas por ser judía, y ella, que había montado el estudio junto a los hermanos Lacroix y un hijo de Nina Ricci, pues tuvo que casarse con uno de los Lacroix para obtener el apellido y poder huir a Londres y escapar de la ignominia de los nazis. Y bueno, hasta principios de los años 70 ella estuvo al frente de este gran estudio de grandes fotografías, donde por ejemplo Roland Barthes decía que si no te fotografiaban en Harcourt no eras absolutamente nadie en el mundo del celuloide.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Auman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarat. Nada, nos vemos aquí en un próximo programa lo más breve posible.